Como cada martes abordamos nuestra sección de salud visual, en esta ocasión en compañía del doctor Javier Galindo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristóbal. Oftalmólogo que ya saben ustedes presta servicio en su consulta de calle Lucena y que tiene la gentileza de acompañarnos cada martes aquí en la televisión del Centro de Andalucía para darnos cuenta respecto de todas esas cuestiones que están en la mente de muchas personas o algunas que ni siquiera están porque desconocen que existe, pero que se puede convertir en un problema si no le dedicamos unos minutos en los medios locales a este asunto, que es el tema del que nos ocupamos hoy, el síndrome del ojo seco. Bien, hoy vamos a hablar del ojo seco, que yo creo que es la patología ocular más frecuente, ¿eh? Estamos hablando de que el 20% de la población la padece y a partir de los 65 años prácticamente el 75, el 80% de la población la padece, con lo cual la podemos considerar eso como la patología más frecuente del ojo. Y el ojo seco consiste en una falta de lubricación de la superficie ocular, de la parte externa del ojo, bien por falta de lágrimas o bien por mala calidad de la lágrima, como luego veremos adelante. O sea que, resumiendo, es una falta de lágrima o una mala calidad de la lágrima que hace que la superficie, la cara externa del ojo no esté lo suficientemente lubricada, con lo cual produce una serie de síntomas, de lesiones, incluso en los casos más graves se puede llegar hasta la pérdida del globo ocular. Bueno, pues una vez que hacemos una definición, como siempre, vamos a meternos un poco en analizar las causas. ¿Qué provoca el ojo seco? Bien, el ojo seco, para hacer un poquito la idea de cómo funciona el ojo, o sea, el ojo tiene, la lágrima tiene tres capas. Hay una capa más superficial, que es una capa de grasa. Esa capa, la función de esa capa es evitar o hacer que se evapore la lágrima lo más tarde posible, al aumentar la tensión superficial. Bien, esa capa la forman una serie de células que están en el espesor de los párpados, y luego haremos referencia a eso. Luego la capa intermedia es la capa acuosa, que es la que producen las lágrimas, las glándulas salivares, que hay dos tipos de glándulas, unas las que están en el espesor de los párpados, que producen la secreción basal de la lágrima, y otras glándulas lagrimales, que son las glándulas lagrimales principales, que son las que actúan cuando hay una emergencia en el ojo, cualquier irritación, cualquier golpe, cualquier cosa, pues entonces intervienen las glándulas lagrimales y el ojo produce gran cantidad de lágrimas. Luego explicaremos todo esto. Y luego hay una tercera capa, que es la capa de mucina, que es la que está más cerca con el ojo, que es lo que hace que las dos capas anteriores se queden fijadas en el ojo. Bien, pues entonces, dependiendo de la lesión donde esté y en qué capa afecta, podemos distinguir los tipos de ojo seco. Un ojo seco evaporativo, es decir, cuando la calidad de la lágrima es mala, la grasa esa no retiene todo lo que tiene que retener y se evapora rápidamente la lágrima. Y un ojo seco secretor, es decir, cuando la producción de lágrimas es escasa y con lo cual, pues al haber poca lágrima en el ojo, pues el ojo se resiente. Bueno, ¿y cuáles son las causas más comunes de este fenómeno? Es decir, ¿por qué se provoca estas situaciones que hemos explicado? Las causas más comunes, principalmente, es un síndrome que aparece principalmente, como he dicho anteriormente, a partir de los 65 años. O sea, con la edad, las células encargadas tanto de formar la lágrima como de formar la grasa y demás se van deteriorando, y entonces el aporte de lágrima es menor y de ahí el déficit de la lágrima. Pero también hay otras causas y enfermedades, como las enfermedades reumáticas, que normalmente suelen venir acompañadas de la falta de lágrima. Una enfermedad que es muy común, que se habla mucho hoy en día de ella, que es la fibromialgia, la famosísima fibromialgia. Uno de los síntomas que tiene es la falta de lágrima. También se dan por falta de vitamina. Hay enfermedades hipovitaminosis que producen una falta de lágrima, y también podemos hablar, aparte de esto, podemos hablar de unas condiciones ambientales, que luego haremos referencia a ellas. También influyen mucho las condiciones ambientales a la hora de la producción del ojo seco. Y una enfermedad que es muy frecuente, que produce ojo seco, la palabra es un poco rara cuando yo se lo digo a los pacientes, me pone una cara así de extrañado, es
es una deficiencia de las glándulas de meibomio. Eso suena un poquito a chino y es muy frecuente. Y es el que la padece, lo sabe de sobra, es una capita que aparece en el borde de los párpados, y todo se produce porque la glandulita, como he dicho anteriormente, que produce la grasa, al no producirla bien, esa grasa, pues entonces el ojo se evapora rápidamente. Y de ahí el que produzca el ojo seco. Vienen a la consulta, bueno, eso haremos referencia después, lo que voy a decir con respecto a la sintomatología del ojo seco. ¿Por qué razón precisamente los pacientes se dirigen a la consulta cuando empiezan a experimentar los síntomas? Bueno, pues vamos a abordarlo, es decir, ¿cómo se manifiesta? Es decir, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se nota? Todo depende de lo instaurado que esté el ojo seco. De los primeros síntomas, y la mayoría de los pacientes que acuden a consulta, es porque refieren que tienen como arenilla en el ojo. Doctor, me noto como si tuviese arenilla, como si tuviese una pestaña que me roza. Eso es lo típico del ojo seco. Luego se acompañan también de picor, de escozor, de ojos rojos, de incluso cansancio, pesadez de párpado. Eso ya son ojos más avanzados ya. Incluso llega a producir visión borrosa. Pacientes refieren, yo estoy viendo borroso, parpadeo y vuelvo a recuperar la visión. ¿Qué quiere decir eso? Pues la falta de lubricación de la córnea hace que produzca una visión borrosa. En el momento en que se parpadea, se aclara la visión porque la superficie se mejora. Y una vez que conocemos los síntomas y también lo que viene a ser la explicación o la definición de este problema, vamos a lo que más nos interesa, que es saber, en primer lugar, cómo se puede prevenir y después tratar también. Hombre, la prevención en sí, más que nada es corrigiendo los factores ambientales, es decir, evitar situaciones que te dé el aire directamente en la cara. Todo el mundo sabe cuando el ventilador lo tiene de frente, el ojo rápidamente se pone a llorar, y llora precisamente porque se seca, ¿no? El conducir con la ventanilla abierta produce también ambientes cargados. Antiguamente, ya hoy gracias a Dios en qué bendita hora se tomó la medida de prohibir fumar en establecimientos públicos. Antes, y los que tenían una lágrima no de muy buena calidad, pues era un suplicio estar en un bar donde se estaba fumando y demás por el ambiente tan contaminado que había, ¿no? Entonces hay más que nada en esos factores donde se puede prevenir. Y también se puede prevenir el que el ojo seco dañe al ojo. Entonces, ante los primeros síntomas de picor, de sensación de arenilla, como he dicho anteriormente, y toda esa sintomatología, lo ideal es acudir al médico, al oftalmólogo. El oftalmólogo haga una valoración de cómo está ese ojo, hacer el diagnóstico de ojo seco y poner su tratamiento. Y con el tratamiento, normalmente, salvo casos muy avanzados, pues normalmente se controla perfectamente. Medidas útiles para evitar esa sequedad ocular que corresponde o que tiene su origen en causas ambientales. Como he dicho anteriormente, el ambiente, o sea, crear un ambiente con la humedad suficiente hoy día en las oficinas principalmente, o en los grandes centros donde el aire acondicionado parece ser que es una obligación ponerlo a máximo, produce una sequedad de ojos muy importante. Hay gente que yo el diagnóstico le pregunto y me lloran mucho los ojos, sobre todo cuando va al Corte Inglés. Bueno, sí, efectivamente. Pues ahora hago referencia a eso, porque la gente se extraña diciendo, bueno, ¿cómo si yo tengo un ojo seco me llora el ojo? Es una contradicción, pues es muy fácil explicación. Como he dicho anteriormente, el ojo tiene una secreción basal, producida por una glándula, las glándulas basales, que son las que están en los párpados. Esas glándulas humedecen el ojo. Cuando hay un ojo seco, es decir, que esas glándulas no funcionan bien, entonces el ojo da la señal de alarma porque lo está sufriendo. Y la señal de alarma llega a las glándulas principales, que son las que se encargan de llorar. Entonces, por eso el paciente llora cuando tiene ojo seco. ¿Cómo se trata? La última parte siempre de nuestra intervención. Pues vamos, el tratamiento, al principio, como he dicho, el oftalmólogo tiene que hacer el diagnóstico. Hay pacientes que se quejan de ojo seco y basta con una simple corrección de gafas para que se subsane el tema. Otra de las causas de ojo seco, hay pacientes que eso ya el estudio oftalmológico lo ve,
que el ojo seco se lo produce porque su número de parpadeos es muy pequeño. Entonces, si parpadeo muy poco, no reparto la lágrima. De ahí, si todo el mundo puede hacer la prueba, a ver cuánto tiempo mantiene los ojos abiertos, llega un momento en que la lágrima se rompe y se seca el ojo y tu organismo te obliga prácticamente a parpadear. Pues hay muchos pacientes que únicamente parpadeando de forma voluntaria se le corrige el ojo seco. Y luego el tratamiento más común es el tratamiento con lágrimas artificiales. Dentro de las lágrimas artificiales, que yo creo que hoy día el producto oftalmológico que más se vende, yo veo a diario unas 50 pacientes, veo a diario, y al menos 20 o 25 pacientes van con tratamiento de lágrimas artificiales. De hecho, los laboratorios han procreado una barbaridad en el tipo de lágrimas. Hay muchos tipos, una con ácido hialurónico, otra con promelasa, otra con una serie de factores. Entonces, ahí el oftalmólogo más o menos, dependiendo, como he dicho anteriormente, del tipo de ojo seco que sea, pues se indican una u otra. Y ahora últimamente, y lleva varios años en mercado, que yo en el momento que salió lo probé con los pacientes usuarios de lente de contacto, que también produce ojo seco, o sea, las lentillas producen ojo seco, entonces todo el mundo no es candidato a usar lentillas. De ahí la conveniencia que el uso de lentillas previamente se haga un estudio oftalmológico para ver si es o no candidato de lente de contacto, porque los pacientes que tienen una mala calidad de lágrima, como la lentilla le va a producir cierta sequedad, pues no toleran las lentillas. Luego hay otros, como la mayoría, que tienen una lágrima buena, una lágrima de cantidad suficiente, son usuarios, o sea, que son buenos portadores de lente de contacto. Entonces, volviendo a eso, ha salido en el mercado un complejo vitamínico a base de ácido graso omega 3, muy importantísimo, ahora está de moda el omega 3, de una serie de vitaminas y de minerales que, tomado por vía oral en pastillas, mejoran bastante la calidad de la lágrima. Y hay muchos ojos secos que con unas lagrimitas artificiales y esas pastillitas pues prácticamente se controlan a la perfección. Nos mencionaba antes que se suele manifestar esta enfermedad a partir de los 65 años. ¿Cuál es la edad más corriente? ¿Siempre es este caso, este margen de edad? Sí, los pacientes que más la sufren son pacientes de mayores de 65 años y mujeres. Parece ser que el cambio hormonal de las mujeres influye muchísimo en la producción del ojo seco. Muy bien, pues el próximo martes seguiremos hablando de nuestra salud visual. Estamos aprendiendo semana tras semana que hay cuestiones ambientales que creíamos que no afectaba directamente o incluso indirectamente nos imaginábamos que podía afectar, por ejemplo, a la salud visual, el caso de la prohibición de fumar en lugares cerrados o públicos que hoy hemos aprendido, o esas recomendaciones relacionadas con el aire acondicionado, ¿no?, que nos ha permitido bueno, pues aprender nuevas cosas de nuestro ojo. Javier Galindo, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos el martes que viene. Nada, un placer. Y nosotros seguimos con más cosas.